Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a profundizar sobre el tema de la dinámica y cómo reconocer las fuerzas que actúan sobre un sistema. En la realidad, las fuerzas que actúan son varias y complejas. Por ejemplo, aquí tenemos el juego de donde jalan por la cuerda dos diferentes equipos. Suceden varias cosas, pero vamos a pensar o vamos a concentrarnos únicamente en cuáles son las fuerzas que actúan sobre la cuerda. Entonces, todas las fuerzas que hacen los de un cierto equipo, las podemos pensar como una única fuerza, es decir, todas estarían sumándose y representándose como una fuerza. Aquí faltaría un vector para indicar que es una fuerza y resulta que es una fuerza de tipo tensión que veremos en qué consiste después. Del otro lado, pues un equipo similar también tiene una fuerza que se está aplicando y esto es la simplificación de la parte con respecto a la cuerda y las fuerzas que nos interesan en este juego. Pero entonces tenemos que preguntarnos qué es una fuerza y cuáles son las relaciones entre la fuerza y el movimiento. Ustedes pueden hacer simulación interactiva de lo que sucede en el juego con la animación de fuerzas y movimientos del FET que están en las referencias. Pero justamente vemos nuevamente la situación simplificada. En este caso, por haber una persona más del lado derecho, la fuerza va a ser mayor. Y lo que va a ser importante es cuánto vale la suma de las fuerzas. Tenemos que iniciar desde el concepto cotidiano de fuerza, que es una fuerza sucede cuando se jala o empuja. Sin embargo, para encuadrar esta definición ya en la física y la ingeniería, tenemos que reconocer que las fuerzas representan una interacción entre dos objetos. El objeto sobre el que se está haciendo la fuerza y el agente quien realiza esta fuerza. Por ejemplo, en todos estos casos tenemos que el objeto, aquí es la bola, en este caso es el saco con el que se golpea, aquí es la pelota, es decir, nosotros tenemos que elegir cuál es el objeto que vamos a estudiar y un agente le va a estar aplicando la fuerza. En este caso tenemos, por ejemplo, que la mano de la competidora está aplicando la fuerza, pero también la tierra está aplicando una fuerza que jala hacia abajo, que sabemos que es la fuerza de la gravedad. Entonces, para poder representar la fuerza, utilizaremos los vectores, que son flechas, que tienen un cierto tamaño y una dirección, y cuyas unidades son los newton, en honor a Isaac Newton, que fue una de las personas que ayudaron a consolidar nuestras ideas sobre fuerzas y movimientos. Y lo que había dicho, las fuerzas pueden ser de contacto o a distancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las posibles fuerzas que vamos a poder tener en los casos más sencillos de estudio. Hay muchas diversas maneras en que podemos clasificar las fuerzas. Como habíamos dicho anteriormente, en este caso lo haremos entre fuerzas a distancia y fuerzas de contacto, donde la fuerza a distancia más importante que estudiaremos es la fuerza de gravedad. Hay otras como las fuerzas electromagnéticas. Y las fuerzas de contacto tienen que ver con, en este caso, las fuerzas donde el agente está en contacto directo con el objeto que se le está aplicando la fuerza. Y en este caso, las fuerzas que estudiaremos serán las de resorte, tensión, normal, fricción. Y hablaremos brevemente sobre la fuerza de resistencia del aire y la fuerza de empuje, por ejemplo, que ocurre en un cohete. Estas nos da un catálogo de fuerzas. Siempre es importante cuando quieran detener
esta presentación para que puedan ustedes leer con cuidado el texto y hacer las anotaciones más importantes y completar su conocimiento con lo que leen en los libros o ven en los videos. Sabemos que la fuerza de gravedad actúa sobre todos los objetos en la superficie terrestre, jalándolos hacia abajo. ¿Quién es el responsable de esta fuerza? Bueno, pues justamente uno de los descubrimientos importantes es reconocer que existe algo que se llama la fuerza de gravedad y que actúa sobre todos los objetos y su responsable es todo el planeta Tierra. Por lo tanto, se va a representar siempre como una fuerza, como un vector hacia abajo. Aquí ponemos la letra F mayúscula, una G mayúscula, pero en subíndice, siempre con una flecha que indique que esto se trata de un vector. Y va a jalar hacia abajo. Si, por ejemplo, aquí una mano sostiene el objeto, de todas maneras la gravedad va a estar actuando, solamente que no se va a mover porque existirá otra fuerza que impide que se baje. Una nota importante es que a veces nos referimos a esta fuerza como peso, pero tenemos que tener cuidado porque en el lenguaje cotidiano peso y masa son equivalentes. La primera fuerza de contacto que vamos a estudiar es la fuerza de un resorte. Los resortes forman parte de muchos de los aparatos de la cotidianidad. Por ejemplo, podemos pensar en una cama, en el colchón de una cama que justamente tiene resortes. Entonces, el resorte puede tanto empujar, si yo comprimo este resorte, pues va a querer regresar a su estado natural y en esa acción va a estar empujando, como lo vemos con esta fuerza que está actuando sobre el objeto, o puede también jalar. Si este objeto está atado al resorte y yo jalo de más el resorte, otra vez va a querer regresar a su estado natural. Ese va a ser una de las características del resorte. Por lo tanto, ahora la fuerza va a ser hacia el resorte. Entonces va a ser importante en los casos de resorte checar si se está comprimiendo el resorte o si se está elongando o alargado. En cualquier caso, si vamos a poner el vector en el dibujo, lo tenemos que hacer que parta en el contacto del resorte con el objeto. Y aquí lo que tenemos es una representación de partícula puntual. Entonces representamos únicamente al objeto como partícula puntual y la fuerza que está actuando. Y su etiqueta va a ser siempre una F mayúscula con una flechita, y en este caso está SP de spring en inglés y nosotros le tenemos que poner F de resorte. Aquí también falta la flechita. ¿Por qué es importante hablar de las fuerzas de resorte? Porque una de las maneras que podemos entender qué sucede con las fuerzas en la naturaleza es tomar un modelo de los sólidos como los átomos que están unidos con enlaces, pero esos enlaces los vamos a representar a través de resortes. Y por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, el caso de una cuerda que jala, a este tipo de fuerza se le llama tensiones, y una característica es que la dirección de la fuerza de tensión siempre será la misma que la dirección de la cuerda. Entonces aquí vemos que aquí este vector tiene la misma dirección, el mismo ángulo con una línea horizontal imaginaria. Tenemos mi etiqueta del vector T con una vector arriba. ¿Y cómo podemos entender esta fuerza? Pues justamente si la cuerda está compuesta de estos resortes, pues aquí lo que está pasando es que se estarían jalando los resortes. Vamos a ver aquí que en este otro ejemplo, en este caso vamos a analizar la fuerza normal, que es lo que pasa cuando te sientas en una superficie, una cama. Los resortes del colchón se comprimen, y vemos aquí qué es lo que está sucediendo, y entonces la fuerza se ejerce hacia el objeto. Entonces esto sucede con cualquier superficie.
al comprimir un objeto sobre la superficie hay una fuerza hacia el objeto como resultado de la compresión microscópica de los átomos. Entonces, lo que podemos ver aquí es que si tenemos el libro sobre la mesa, va a haber una fuerza de contacto debido a la superficie que será el agente hacia arriba. La fuerza normal siempre será perpendicular a la superficie y digamos hacia el objeto. Y se denota con la letra N. Nosotros vamos a utilizar N mayúscula. Y vemos que, por ejemplo, si tenemos a esta rana en una superficie inclinada, la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, el piso lo que va a hacer es ejercer una fuerza en dirección perpendicular a la superficie. Aquí es muy importante recordar esto, y muchas veces se piensa que la fuerza normal es igual al peso y eso no siempre se va a cumplir. Con respecto a la fuerza de fricción, vamos a tener dos tipos de fuerza relacionado con este tipo de comportamiento. Y es la fuerza que se ejerce debido al contacto de la superficie, pero en dirección paralela a ella. Entonces, la fuerza de fricción cinética aparece cuando un objeto se desliza sobre una superficie. Por ejemplo, aquí tenemos un niño en un trineo deslizándose con su vector velocidad hacia la derecha, y entonces la fuerza de fricción que va a aparecer justamente por las pequeñas imperfecciones que hay entre las superficies de contacto se va a poner al movimiento. Representamos esta fuerza como una F minúscula y K de cinético, o le podemos poner una pequeña C. En cambio, hay otra fuerza que es la fuerza de fricción estática, que mantiene al objeto atorado cuando hay una fuerza que lo trata de mover. Esta fuerza actúa en dirección contraria a la dirección del movimiento del objeto si éste se moviera. Entonces, esta rana en esta superficie, si no tuviera esta fuerza de fricción estática, se iría hacia abajo, la velocidad sería hacia abajo, pero entonces la fuerza de fricción estática actúa hacia arriba. Le podemos poner una F minúscula, su vector y un subíndice S o E. Las fuerzas de rozamiento y del área de empuje, pues tienen que ver con la resistencia del aire, y este es un mecanismo más complicado que ocurre cuando están los cohetes y que abordaremos después. Entonces, ¿cómo localizar fuerzas de un objeto? Hay una serie de instrucciones que nos puede ayudar a hacer esto. Primero, identificar el objeto de interés, dada una situación. Por ejemplo, si tenemos una persona que se lanza en un bungee, vamos a reconocer a la persona como el objeto. Vamos a realizar un dibujo de la situación y vamos a trazar una curva cerrada alrededor del objeto, con el propósito de ver cuáles son los objetos que están en contacto con el objeto de nuestro interés. Entonces, aquí nos damos cuenta que el único contacto tiene que ver con la cuerda que está atada a los pies. Como es una cuerda, sabemos que es una fuerza de tensión que va a actuar en la dirección de la cuerda y va a actuar, acuérdense que es como si estuviera jalándose los átomos de la cuerda, entonces jala hacia arriba. Entonces, finalmente, hay que nombrar y etiquetar cada fuerza de contacto. Entonces aquí le ponemos tensión T, como está ahí, y revisar qué es lo que sabemos sobre la fuerza. Y luego tenemos que checar las fuerzas a distancia, que en general la que va a estar presente es la fuerza de gravedad F, y que va a estar etiquetada como ya sabemos. Podemos en este dibujo dibujar las fuerzas. Aquí estaría la fuerza de tensión, y en lo que le llamamos el centro de gravedad estaría la fuerza del peso. Entonces, hagan este ejercicio tanto de el que se lanza del bungee, y hagan este ejercicio con estas indicaciones para las fuerzas sobre el esquiador. Gracias.